Bueno, un cordial saludo. Hoy estamos acá nuevamente para abordar temas que consideramos que son relevantes para reflexionar sobre ellos con la comunidad. Hoy particularmente vamos a hablar de un tema que en estos días pues se ha puesto de moda al interior del municipio, tanto en zona urbana como rural, y es lo que tiene que ver con el asunto del catastro municipal, con el impuesto predial unificado. Entonces, hemos percibido que alrededor de ese tema se han suscitado una cantidad de malestares, y claro que a la comunidad le asiste todo el derecho de incomodarse, de molestarse, de pretender hacer reclamaciones, pero vamos a hablar precisamente sobre eso para mirar hasta qué punto es importante puntualizar sobre el asunto. Antes de hablar del tema de catastro municipal, también vale la pena recordar una cosa, y es lo siguiente, o más bien hacer una invitación inicial, y esta invitación inicial la vamos a pasar, o sea, la vamos a reiterar en las recapitulaciones de la intervención del día de hoy. La invitación especial que vamos a hacer es a lo siguiente, es decir, este programa no tiene la pretensión de apagar el fuego con gasolina, no tiene el propósito este programa de proponer discusiones que acaloren los ánimos. Al contrario, lo que hacemos en el programa es simplemente una reflexión en torno a temas que consideramos son de interés de la comunidad. ¿Por qué? Porque una comunidad ilustrada, un ciudadano ilustrado, es un ciudadano avisado, es un ciudadano que, ubicado en el contexto básico de lo que es lo político, lo administrativo, y también ubicado en un marco legal básico, sin que eso pues lo haga convertir en abogado ni nada de esas cosas, solamente se trata vea, esto existe, esto lo he escuchado, esto lo pienso yo de este modo y lo interpreto conforme a la ley de esta manera. Esas cosas son necesarias, y este programa pues tiene ese propósito, hacer reflexiones. No pensamos ser acá alguien más que llega a atizar al problema, de ninguna manera. Entonces es por eso que hacemos reflexiones, es por eso que hacemos sugerencias, hacemos recomendaciones respetuosas, y siempre será cada programa un punto de vista con relación al tema que estemos tratando. En el día de hoy, por ejemplo, hay que empezar diciendo de que es totalmente válido que el Consejo Municipal se constituya realmente en un recinto de la democracia. Un consejo municipal, una corporación administrativa, como lo concibe el artículo 312 constitucional, es eso, el recinto de la democracia. En ese recinto de la democracia también es válido que haya deliberación. Es decir, ¿qué queremos? Queremos que los concejales deliberen. Por ejemplo, si nos trasladamos al artículo 216 de la Carta Política, encontramos que ese enunciado normativo hace referencia a la fuerza pública. La fuerza pública no puede deliberar. La fuerza pública no puede constituir sindicatos, no puede salir con pancartas y decir de que están mal pagados o que hay inconsistencias en X o Y tema en particular. No lo pueden hacer, está prohibido. Así lo prohíbe el artículo 219 del mismo Estatuto Superior. Entonces, pero en el Consejo no. ¿Por qué? Porque el artículo 312, que es el que señala la existencia de una corporación administrativa llamada Consejo Municipal, que dependiendo de la población y el ingreso per cápita determina cuál es el número de concejales. En el caso del municipio de La Unión, 11 concejales, que ya deberíamos estar haciendo la gestión que conduzca pues a los 13. Es importante entonces recordar de que es válido que deliberen, que es muy válido además que esa deliberación sea con base en el imperio de la razón. Aquí no tenemos que promover odios, aquí no tenemos que ser irrespetuosos con las diferencias, aquí lo que tenemos es que ser al contrario, hay que procurar
al contrario, independiente de los principios ideológicos que rijan un partido u otro, ahí es que intentar por el bienestar de la comunidad mirar en la misma dirección. Y yo creo que el tema del catastro municipal a eso nos tiene que llevar, es decir, a unos consensos, nos tiene que llevar a mirar en la misma dirección, porque de nada sirve que al interior del consejo hayan unos concejales interesados simplemente en sembrar intrigas, cizañas, y no estén pensando, como dicen por ahí, en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones. De eso no se trata. Se trata es, yo pienso diferente, pero mi aporte a este problema, si realmente es un problema, es este, como partido, como coalición de gobierno o como la oposición. Es de eso que se trata, cuál es la postura que tenemos, cuáles son los intereses que particularmente perseguimos, pero siempre enfocados en el bienestar de la comunidad. Es de eso que se trata pues la reflexión. Necesitamos además concejales que sean muy estudiosos, concejales que estén interesados en leer, que se note que realmente leen, que estudian los proyectos de acuerdo, que los aportes de ellos realmente son argumentativos, que esa forma de deliberar le da un toque de elegancia, de lujo, de competencia. Es de eso que se trata. No creo pues que se esté pidiendo mucho en este sentido, y tampoco estoy diciendo pues que ninguno de los concejales reúna de alguna manera pues esas calidades. Yo pienso que sí podemos mejorar, y una manera de mejorar es intentar, en medio de las diferencias, mirar en la misma dirección, porque en la misma dirección hay un horizonte institucional que nos conduce a estar de acuerdo en una idea particular, en que las finalidades sociales del Estado se concentran en ese binomio que siempre he señalado en programas anteriores, y es servir a la comunidad para garantizar el bienestar general. Y si es eso lo que yo realmente quiero, desde la corporación administrativa, desde la administración municipal o desde cualquier secretaría de despacho o dependencia, pues entonces esto nos pondría a transitar por el camino que es. También hay que señalar que es fundamental que las personas que llegan a ostentar un cargo de elección popular, por ejemplo el constituyente primario, y eso también hay que señalarlo, el constituyente primario nunca se le ocurrió exigir unas mínimas calidades para ostentar cargos de elección popular. ¿Qué significa eso? Significa que una persona que decidió desde el fuero interno de él como persona o de ella como persona no estudiar, porque a todo mundo no le gusta estudiar, y eso tenemos que ser respetuosos en esa clase de posturas, pero una persona, por ejemplo, que no sepa leer ni escribir, se le puede ocurrir lanzarse a un cargo de elección popular y vota la gente por él, gana esa persona, y entonces resulta que más adelante eso puede traducirse en algunos inconvenientes. ¿Por qué? Pues porque para esto, si bien es cierto, el constituyente primario, la ley, el ordenamiento jurídico no señala taxativamente unas calidades para ostentar cargos de elección popular, yo sí considero que hay que hacer una reflexión en torno a la necesidad de esas calidades. El tema de talento humano, la importancia de que hayan unos conocimientos básicos bien estructurados que permitan aportar a las capacidades administrativas. Es de eso que se trata. Ahora, también hay que señalar de que estas personas que ostentan cargos de elección popular mínimamente deben conocer el territorio. En estos días estuve yo en una reunión de carácter institucional, y entonces una persona que ostenta pues la rectoría de una de estas instituciones, no estoy hablando de colegios, estoy hablando de alcaldías, señalaba de que, hombre, yo no sabía que la vía a la que nos estamos refiriendo es una vía secundaria. Y entonces yo me pongo a pensar, y yo, ¿cómo así que no sabía? Es decir, la persona debe tener unos conocimientos básicos del territorio que va a gobernar. Es decir, yo debo saber al menos diferenciar cuál es la zona urbana, cuál es la zona rural del municipio que yo pretendo gobernar. Entonces son reflexiones que hay que hacer, porque es fundamental que la administración municipal conozca
el estado de actualización de la información, por ejemplo, en el caso que estamos hablando y que ya no nos vamos a meter en él, por ejemplo, la información catastral, tanto de las zonas rurales como urbanas del municipio, y también tiene que saber si esa información está actualizada o desactualizada, y qué tan desactualizada está y cuál es el grado de necesidad que se tiene para actualizar esa información catastral, porque alrededor de esa información catastral se determinan otros factores muy importantes, porque dicho sea de paso, y eso ahorita vuelvo a insistir en el asunto, el tema catastral se traduce en un impuesto predial unificado, y los impuestos y esa carga impositiva lo que representa es un ingreso propio para la entidad, y en consecuencia esos ingresos propios se convierten en recursos de libre destinación, de libre inversión. Esa es la platica que se suma al presupuesto y la que se puede destinar, por ejemplo, para obras, dependiendo pues la cantidad de recursos que se alcancen a recaudar del cuerpo social. Entonces, esas cosas son importantes saberlas. Es decir, esos son los presaberes con que una persona que ostenta un cargo de elección popular debe saber. Es más, en el mismo programa de gobierno, que infortunadamente un alto porcentaje de la ciudadanía no lee, en el mismo programa de gobierno debe haber un esbozo de la forma en que ese candidato concibe la información catastral y qué va a hacer llegando a la alcaldía con respecto a esa información catastral que tiene. ¿La voy a actualizar? ¿No la voy a actualizar? Porque también hay que mencionar que el asunto es muy político. ¿Por qué es muy político? Porque nadie va a decir en una campaña de que apenas llegue a la alcaldía lo que va a hacer es subir los impuestos. Pues eso de entrada le restaría votos. Y en el ejercicio del poder político administrativo tampoco resulta muy conveniente para la legitimidad de ese ejercicio de gobierno que una persona que ostenta la calidad de gobernante se le ocurra empezar a colocar una sobrecarga impositiva. ¿Por qué? Porque eso deslegitima el gobierno, y yo no diría que eso está ocurriendo hoy en la Unión, que hoy se quieran, por ejemplo, retractar con respecto, por ejemplo, a la carga impositiva que ya está sobre la mesa de los hogares del municipio de la Unión. Yo lo que pienso es que las equivocaciones son humanas, pero un error que no se corrige es otro error, y considero que es acertado que la administración municipal y la corporación administrativa, en este caso el Consejo Municipal, se ocupen del asunto y venga, si hay que rectificar algo, o si esta situación que está resultando problemática, o sea, una cosa es que haya una sensación del problema y otra cosa es que realmente haya una situación problemática, y efectivamente parece que la hay, la gente está molesta, la gente está incómoda porque le están tocando el bolsillo de una manera exagerada. Entonces, la gente que está molesta, que está incómoda, entonces ahí se surte de alguna manera un efecto polizón. Es decir, los poquitos que reclamen, los poquitos que se molesten, o muchos que estén incómodos con el asunto, en el momento en que se resuelva el problema, pues ese problema tiene unos efectos pues de carácter general. Eso también pues, o sea, como para empezar. Entonces, el tema del catastro municipal es importante recordar que se traduce, por ejemplo, hay una relación directa entre el catastro municipal con el tema del estatuto tributario, y entonces es por eso que decía que considero acertado que la corporación administrativa se siente con la alcaldía municipal, y en esa relación intergubernamental se llegue al acuerdo, se llegue a unos consensos de que para salirle al paso a esta situación lo que tenemos que hacer es revisar el estatuto tributario y mediante acuerdo resolver el problema de fondo. Esperemos que sí. Yo a veces soy un poquito incrédulo con respecto a esta clase de cosas, pero no estoy diciendo de que porque yo sea incrédulo no existen. Existen, y lo que hay que estar es muy atentos para mirar de qué manera
quedan las cosas en un acto administrativo, como lo es los acuerdos municipales. El catastro municipal es un registro administrativo. Eso es el catastro municipal, donde se recopila y organiza información detallada. ¿Información de qué? Información de todos los bienes inmuebles, terrenos, edificios y todo lo que tenga que ver pues con inmuebles dentro de esta jurisdicción, el municipio de La Unión. Este registro lo que hace es incluir información sobre la ubicación, sobre las dimensiones, las características de esas construcciones, el valor de catastral, el propietario, la situación jurídica actual de ese inmueble. Es lo que empezamos a determinar. En resumen, el catastro municipal es un inventario actualizado. Es inventariar cuántas casas tenemos en el municipio, a quiénes son los propietarios de esos inmuebles, cómo vamos a resolver ese temita de que usted es el dueño de un predio de mayor extensión y se le ocurrió fraccionar ese predio de mayor extensión, se quedó usted en el 25% del predio de mayor extensión porque usted es el que figura en la escritura pública y el resto lo vende por proindiviso. ¿Y cómo vamos a resolver ese tema para identificar cuáles son los nuevos propietarios? Porque yo como alcaldía municipal le tengo que cobrar el catastro, el impuesto predial unificado. ¿Por qué? Porque son los recursos propios del municipio. Y yo tengo que saber que cuando yo me intereso en la consecución de un bien inmueble, detrás de la consecución del bien inmueble, que porque estoy cansado de pagar arriendo o la excusa que usted quiera o la argumentación que usted quiera tener al respecto, usted lo que debe entender es que no deja de asumir unas obligaciones. ¿Por qué? Porque en el mismo artículo 95 constitucional hay unas obligaciones con respecto, por ejemplo, a las cargas impositivas. Lo que tendríamos que mencionar acá a manera de reflexión es que la carga impositiva yo la acepto siempre que sea razonable, porque cuando no es razonable, entonces lo que nos toca es recurrir como mínimo pues a un buzón de peticiones, quejas y reclamos, como mínimo. Aunque por ejemplo también hay unas instituciones como el IGAP, que es el Instituto el Agustín Codafi, para hacer esa clase de reclamaciones, las pueden hacer directamente allá, pero la recomendación, y en esto también estoy de acuerdo, es preferible hacerlas directamente pues a la administración municipal. ¿Por qué? Pues porque ahí se emiten el impuesto predial unificado. Hombre, si es ahí de donde salen, es ahí donde yo voy y hago la reclamación. ¿Por qué? Pues porque esa reclamación me la tienen que resolver es ahí, y no puedo yo, por ejemplo, dejarme seducir por intermediarios que muchas veces no van a resolver el asunto de fondo. Aquí en el derecho hay que entender que en el derecho las cosas se deshacen como se hacen, y este es un tema que se da, que se surte a razón de los proyectos de acuerdo municipal que presenta la alcaldía a la corporación administrativa, donde se estudian, se debaten y finalmente se consolidan pues en acuerdos municipales. Entonces eso pues para empezar, en resumen, es eso, el catastro municipal, un inventario actualizado y organizado de los inmuebles que componen el municipio. Yo como alcalde tengo que saber cuántos inmuebles hay en mi municipio, cuántos de esos inmuebles están construidos, cuántos están urbanizados y cuántos estando urbanizados todavía no están edificados. Todas esas caracterizaciones tengo que tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque de eso se derivan con toda seguridad un tema que robustece de alguna manera el fisco municipal, y eso es necesario. ¿Por qué? Porque es que sin recursos a la administración municipal le queda muy difícil construir satisfactores a tantas necesidades insatisfechas de la comunidad. Entonces aquí la discusión, si se quisiera llamar discusión, tiene que estar centrada es si hay una carga impositiva que tiene un gran rasgo de
de insoportable, de irrazonable, entonces el propósito de llevar eso nuevamente ante la corporación administrativa es totalmente válido. Hay que determinar, por ejemplo, en el tema del catastro municipal, hay que determinar los límites, las características de cada propiedad. Por eso es que yo insisto en que sigue siendo un problema ese tema pues de comprar, y uno entiende la necesidad que tienen las personas y lo costoso que se vuelve cada día más el tema de la consecución de una propiedad. Algunos lo que hacen es conseguirse primero un predio y por eso se prestan para comprar a través pues de ese tema de proindivisos, sino una escritura pública. Eso no deja de ser un inconveniente, pero independiente de eso, de lo que se trata es que en el inventario de los inmuebles tiene que haber una información concreta sobre cuántos inmuebles están ahí en esa información debidamente actualizados, para yo saber cuál es el recurso propio que está en la calle y que yo tengo que traer a la hacienda municipal para que eso se traduzca en bienes y servicios para la comunidad. Tenemos también que calcular, hay que establecer el valor catastral, calcular el valor de cada propiedad, que es la base para el cálculo de impuestos, como el impuesto predial, que es lo que estamos diciendo. Realizar el censo de inmuebles, mantener una base de datos actualizada de todos los inmuebles, Entonces vuelvo y repito, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué hay un rezago? Hay un rezago porque es que yo lo que no quiero es tocarle el bolsillo a la gente, pero resulta que si no le tocamos el bolsillo a la gente no vamos a tener recursos propios, y de lo que se trata es de que haya al interior del municipio una cultura tributaria que se traduzca en unas acciones y unas medidas que tengan correspondencia con un principio de publicidad permanente, donde la gente sepa en qué es que están invirtiendo sus impuestos. ¿Por qué? Porque dicho sea de paso, el mismo ordenamiento jurídico señala que un porcentaje de esa carga impositiva también tiene que estar ahí, presta para el tema de vivienda. Entonces hay una cantidad de cosas en todo este entramado de la administración pública que, dicho sea de paso, pues hay que decir de que el tema de la administración pública es un tema bastante complejo, está nutrido de una cantidad de situaciones y de una cantidad de limitaciones que se traducen en impedimentos muchas veces para poder llevar las cosas a un ritmo mucho más acelerado del que algunos alcaldes realmente pretenden, porque hay otros pues que lo que hacen es comprar una hamaca y mecerse, porque no, eso más bien no me meto con eso, y resulta que lo que hay que hacer es lo que se prometió, o más bien lo que prometió no, lo que se juró, lo que se juramentó al momento mismo en que se embistió de titular del cargo pues de elección popular. El momento en que se posesiona hay un juramento, y ese juramento se basa en que hay que cumplir la Constitución y la ley. Por ejemplo, hablando de la Constitución y la ley, pues aparte de la Carta Política, el Estatuto Superior, también hay que cumplir otras leyes, hay que tener en cuenta esa cantidad de enunciados, y debe haber una concurrencia permanente entre el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan de Desarrollo Nacional. El Plan de Desarrollo Nacional es una ley, el Plan de Desarrollo Departamental es una ordenanza, y el Plan de Desarrollo Municipal es un acuerdo municipal. Eso también pues es importante recordarlo. Leyes como la Ley 44 de 1990, leyes por ejemplo como la que acabo de señalar, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan Nacional de Desarrollo es la Ley 2294 de 2023, bien interesante, porque con respecto pues al tema del catastro, más que todo el tema del catastro multipropósito, ahí hay una cantidad de cosas pues que hay que revisar. Por ejemplo, en la Ley 44 de 1990
hay un enunciado que me llama particularmente la atención, si se tratara, por ejemplo, de decir, bueno, finalmente, porque hay personas que no solamente quieren que se les resuelva el problema, aquí la solución al problema es que no, les van a condonar la responsabilidad de tributar. Eso no va a pasar nunca, entre otras cosas porque estaría, por ejemplo, la administración municipal incurriendo en un delito. Eso no va a pasar nunca. Aquí lo que queremos es que se resuelva el problema, jurídicamente se resuelva el problema y haya un tema razonable en la carga impositiva. Esa es la solución del problema. O sea, aquí nadie puede estar esperando de que no, qué bueno que se van a reunir en el consejo y entonces nos van a quitar el impuesto. No, otra cosa es que usted no quiera pagar y esa no es la recomendación. ¿Por qué? Porque también hay unos deberes y unas obligaciones y eso está también en el ordenamiento jurídico. Y una de esos deberes, de esas obligaciones, tiene que ver con la carga impositiva. Entonces, la ley 44, por ejemplo, si se tratara de, bueno, ¿quién es el responsable? Porque, por ejemplo, escuchaba yo a la administración municipal estos días diciendo, es que hay que recordar que es que el gestor catastral no somos nosotros. Y yo, bueno, no es el gestor catastral. ¿Y qué? Entonces, por eso no hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad de carácter superior. Y si las personas que ostentan cargos de elección popular quieren hacerle el quite a las responsabilidades de carácter superior que se tienen en el ejercicio de sus funciones, entonces no deberían estar ocupando esa clase de cargos. ¿Por qué? Porque este es un entramado bastante complejo y implica de contera una cantidad de obligaciones que yo las denomino de carácter superior. Por ejemplo, la ley 44 del 90, no lo digo yo, lo dice el artículo 2 de esa ley, dice administración y recaudo del impuesto. Administración y recaudo del impuesto. El impuesto predial unificado es un impuesto del orden municipal. Del orden municipal. Por eso en el artículo 1 constitucional hablamos, por ejemplo, de autonomía. Es decir, el municipio, por ejemplo, tiene unas obligaciones y esas obligaciones se surten en el marco de unas facultades que la misma Constitución le da. Por eso yo insisto, y también aquí hago un paréntesis, en que se equivocan los concejales que creen que es que yo no voy a votar esas facultades para la alcaldesa. Y yo, ¿cuáles facultades? Tienes que remitirte entonces al artículo 312, numeral 3, donde dicen de que ahí no hay ninguna facultad, el consejo no le da facultades a la alcaldesa, autoriza a la alcaldesa y entonces hay que saber cuál es la definición conceptual de esos términos. Entonces la alcaldesa ya tiene unas facultades que le otorga la misma Constitución Política de Colombia y la ley. Entonces son temas que hay que saber diferenciar para no incurrir en imprecisiones al expresarse. Entonces, el artículo 44 la ley 44 del 90, en el artículo 2 dice eso. ¿De quién es la responsabilidad? Con respecto al recaudo del impuesto. El impuesto predial unificado es un impuesto del orden municipal, lo dice el artículo 2. Entonces aquí no se trata de uno lavarse las manos, no, es que eso no es culpa mía, porque si nos pusiéramos a hablar del tema de las culpas, sean dolosas o culposas, lo que hay que recordar es lo siguiente, y esto lo digo como de alguna manera para sugerir de manera respetuosa de que no seamos promotores de diferencias que nos separen. Es decir, al contrario, tenemos que procurar en la cohesión. Mire esto, el tema de las culpas. Hombre, aquí el tema de la culpa, aquí lo que hay que hablar es de responsabilidades, porque si fuéramos a hablar de culpas, entonces dice, no, yo no tengo nada que ver, es mi primera vez en el consejo como concejal, ¿y por qué partido llegaste? Por el partido X, por el partido Y, y en el pasado, cuando dejaron rezagar la actualización del impuesto catastral, ¿a quién le correspondió? ¿Quiénes tomaron las decisiones? Nada que ver con ese partido X e Y. Pues claro que sí. Es decir, aquí hay unas responsabilidades de los partidos y movimientos políticos que en el pasado,
diríamos inmediato, el inmediato pasado, tienen que ver con el asunto. Entonces, el artículo 44, la ley 44 nos dice que la administración municipal tiene que ver con eso. Hay una sentencia bien interesante que podría recomendar, que es la sentencia C517 del año 2007, que también nos podría ayudar pues con el asunto. Y nos quedamos cortos con respecto al tema de explicar bien qué es eso del catastro multipropósito y cuál es la razón de ser del catastro multipropósito y cómo podríamos poner a concurrir el catastro multipropósito que está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo y que nos señala, por ejemplo, en la primer línea estratégica que tiene que ver con el tema del agua, la relación que tiene, la forma en que el actual gobierno nacional privilegia el cuidado del agua y qué relación tiene eso con el tema del territorio, cómo caracterizamos el territorio para subsanar esas brechas regionales. Y además que tiene que ver el catastro multipropósito con el tema de lo que hoy también se está cosiendo y son las formas asociativas, se está cosiendo pues políticamente en la subregión del oriente antioqueño. ¿Qué tiene que ver ese catastro multipropósito? Tiene que ver mucho con el tema de las formas asociativas, concretamente, por ejemplo, el tema del área metropolitana. No es gratuito que la Gobernación de Antioquia se haya interesado tanto en el asunto, pero puntualizo diciendo que quedamos pendientes pues de un programa donde se explique el tema de los alcances del catastro multipropósito, la utilidad del asunto y eso nos ayuda a ubicarnos más fácilmente con respecto pues al tema que estamos mencionando. Entonces, recordar que la ley 2294 de 2023 en el artículo 49 también habla de ese rezago que les estaba mencionando y es por eso que yo digo de que frente a ese rezago y los inconvenientes que serían del mismo, se puede recurrir también, por ejemplo, al Agustín Codazzi para hacer las reclamaciones en un correo electrónico que es sencillo, que es contáctenos@igat.gov.co. De todas formas, queda pendiente mencionar que, por ejemplo, la actualización, sugiere la ley, la actualización catastral en los municipios debe hacerse pues como mínimo pues cada 5 años, de eso señala la ley, pero de todas formas que no se haya hecho, entonces uno, más allá de buscar culpables, lo que hay que decir es qué podemos hacer hoy, sin que eso profundice más la promoción de unas diferencias que muchas veces terminan en intrigas, en cizañas innecesarias, y lo que hacen es torpedear la necesidad de una cohesión social para garantizar el desarrollo local. Yo les agradezco mucho por escucharnos y quedamos atentos para un próximo programa profundizar un poquito más de cara al proyecto de acuerdo que van a pasar a la corporación administrativa y tener más claridad sobre lo que es el catastro multipropósito y las utilidades del mismo.